Muy bien, pues esto ya está grabando. Muy buenas a toda la gente que esté viéndonos después en diferido cuando hayamos colgado el vídeo, el podcast por ahí. Hoy tengo el gran placer de tener conmigo a Joaquín Mateu Moyá, doctor, ¿vale? En psicología. Muy buenas, Joaquín. Hola Luis Miguel, el placer es mío, desde luego. Muchas gracias por invitarme. Un placer, y gracias por a ti por sacar el tiempo, ¿no? Que eres una persona muy ocupada, ¿no? Por lo que veo en Twitter, por lo que veo por redes y tal. Para la gente que no te conozca, Joaquín, preséntate un poco, por favor, contanos un poquito de a qué te dedicas, en qué estás centrado Vale, últimamente. bueno, pues yo soy psicólogo, ¿vale, Luis Miguel? Al igual que tú, ¿eh? Me licencié hace ya muchos años en la Universidad de Valencia y posteriormente obtuve mi máster en psicopatología y psicología de la salud, una habilitación también como psicólogo general sanitario. Mi doctorado, que es en psicología clínica y psicología de la salud, es la línea, ¿no?, del doctorado. Ahora estoy haciendo un segundo doctorado también. Eso vi. Y como tengo mucho tiempo, bueno, es lo que, cuando somos curiosos es lo que hay, ¿no, Luis Miguel? Que nos gusta conocer, y en este caso lo estoy haciendo sobre inmunonutrición, genómica nutricional y alimentación, para ese asunto tan interesante del eje intestino-cerebro, ¿no? De cómo los microorganismos que habitan en nosotros, en los intestinos en particular, pueden también, ¿no?, contribuir a cómo nos sentimos a través de distintos mecanismos, ¿no? Entonces estoy haciendo investigaciones a este respecto en los últimos tiempos. Soy profesor universitario también en la Universidad Internacional de Valencia, Ujú, director de uno de sus posgrados en ujú. gerontología y atención centrada en la persona. Y en definitiva, pues dedico mucho tiempo a investigar. He tenido también mi consulta propia, aunque ahora ya no, por circunstancias de tiempo, ¿eh? Me encantaría poder hacerlo, pero bueno, por circunstancias de tiempo. Si tus días estuviesen 48 horas. Ojalá nos aprovecharíamos, Luis Miguel, pero ahora la situación es esa, ¿no? Entonces me dedico a la docencia y a la investigación con la esperanza de algún día poder retomar también, ¿no?, cuando sea posible, pues el trabajo más en terapia, al cual dediqué algunos años, ¿no?, en el pasado. Entonces un poquito eso podría servir de introducción, quizá. Muy buena introducción y madre mía, Joaquín es una persona súper curiosa, súper ocupada, que lo pones de madre mía, empezando un segundo doctorado. Además, un tema súper interesante, ¿no? Que es, me refiero, se habla mucho sobre, pues eso, cómo la flora bacteriana, cómo esa parte del cuerpo también influye en el sistema nervioso, en nuestro estado de ánimo y otros problemas psicológicos, porque al final, el también cómo nos alimentamos, hábitos, ejercicio, todo al final afecta, influye en cómo nos sentimos. Hace Eso poco, es. además, sacaste un libro, ¿vale? Sí, Un libro que también has estado a tope, ¿no? El Volver a ser tú, ¿verdad? eso es, en marzo, Háblanos un poquito del libro, porfa. Sí, bueno, es un libro al cual dediqué 2 años, ¿vale? Y, bueno, surgió sobre todo en aquel tiempo en el que el libro empezó, seguíamos con la zozobra emocional del COVID-19. Aún está dando sus coletazos, ¿eh? Ujú, Aunque ya quede afortunadamente como una historia en el pasado, aún tenemos ujú, ahí, pues sus consecuencias, ¿no? Pero en aquel tiempo eran consecuencias muy floridas. Estaba todo todavía muy mal. Yo trabajaba en el hospital público, investigando bueno, recuerdo las escenas terribles, ¿no?, de ir al hospital aquellas mañanas con todo desolado. Y bueno, me surgió esa de cómo podía ayudar a la gente, ¿no?, de alguna forma que estaba pasando por algún problema de ansiedad. Y así surgió el libro. Dediqué 2 años a escribirlo, pues, con calma, ¿no? La idea es que la gente pueda saber qué es exactamente la ansiedad, darle su lugar como una experiencia más de todas aquellas que nosotros podemos sentir como individuos, poderla diferenciar claramente de su vertiente natural, que todos ujú. experimentamos, de esas otras formas de expresión más patológicas, ¿no?, lo que serían los propios trastornos de ansiedad. Y tratar de dar algunas claves, pues con el objetivo de que cada uno de nosotros, además de comprenderla, pues pueda desplegar estrategias para sentirse mejor. Siempre, por supuesto, recomendando pues el acompañamiento de un profesional en el caso en que obviamente se requiera, que a veces puede Ajá. suceder y ha de ser así. Claro, por supuesto. ¿Cómo definirías la ansiedad de Joaquín, ¿no? Que es una de esas palabras que más se lee, más se escuchan cuando hablamos de psicología, salud mental, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que junto al término depresión son las 2 palabras del Mm, acervo científico que ya han formado mm, parte, digamos, de las palabras que cotidianamente utilizamos. Y a veces esa transición hace que vamos añadiendo matices a la palabra que van ujú, distanciándola de lo que realmente la palabra ansiedad es. A veces una mm, persona se siente un poco nerviosa o tiene tendencia a reaccionar con esa, ¿no?, esa pequeña inquietud ante determinadas cosas y dice: "No, es que tengo ansiedad".
son dos cosas diferentes, ¿no? Es Ujú. importante también matizar esa cuestión. Pero si hablamos de un concepto de ansiedad, podríamos decir de forma bastante sencilla, ¿no? Que la ansiedad es como el miedo, al final, solo que el miedo se fundamenta o se centra hacia un momento, hacia una experiencia del presente, ante una amenaza que percibimos delante de nosotros, que podemos oler, que podemos tocar, que podemos ver. Y la ansiedad, en cambio, se desplaza hacia el futuro, hacia algo incierto, que uno imagina que puede suceder, uno anticipa, uno piensa y rumia mucho sobre esa posibilidad, ¿no? Y esto en concreto es lo que podríamos llamar ansiedad. Y luego tendríamos Ujú. ansiedades de distintos tipos, una ansiedad más fisiológica, otra más cognitiva y otra más motora, que cada uno de nosotros experimenta en distintos grados, ¿no? Si queréis podemos profundizar en cada una de ellas, pero sería interesante, ¿no? Saber que cada uno tiene su propia ansiedad. No es igual nuestra ansiedad que la de alguien que tenemos a nuestro lado, que puede también experimentarla y contarnos con cierta, ¿no? Pues lo que le ocurre, y a veces es diferente a lo que nos ocurre a nosotros también, pero en ambos Ujú. casos puede ser ansiedad, ¿eh? Claro, además, me encanta cómo has dividido, bueno, cómo has categorizado, ¿no? Esos diferentes tipos de ansiedad motora, cognitiva, etcétera, etcétera, porque dependiendo de la situación, ¿no? Esa ansiedad o esas respuestas fisiológicas también tienen una función y que son pues más funcionales dependiendo de la situación, del grado, etcétera, etcétera. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cada una de las tres vertientes, Joaquín? Claro, claro. Y es muy importante porque luego también nos permite saber qué cosas funcionan mejor con cada una de Ujú, las formas de ansiedad. Al final, la ansiedad yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza al hablar de ansiedad es la puramente fisiológica, ¿eh? ujú. Es aquella que experimentan quienes tienen en ocasiones ataques de pánico o incluso entre quienes por desgracia han desarrollado un trastorno de pánico donde esta experiencia tan desagradable se convierte en algo bastante cotidiano. Frecuente. Mm, Eso es. Esa ansiedad fisiológica depende de la activación de una rama de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Cuando se activa ante la percepción de una amenaza, nuestro cuerpo genera una serie de cambios muy importantes y entre ellos hay una aceleración del ritmo cardíaco, lo que llamamos una taquicardia, hay una ujú. aceleración del ritmo respiratorio, una taquipnea, una sudoración, un temblor, un rubor, una serie de alteraciones también a nivel gastrointestinal. En fin, toda esa activación supone un cambio muy profundo en los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y que suele experimentarse de una manera muy dramática. De hecho, las personas que viven con trastorno de pánico, cada vez que ocurre una experiencia de este tipo, pueden interpretarlo como que me está pasando algo realmente malo en el cuerpo o que voy a perder la cordura o que, en fin, estoy en peligro, ¿no? Esa Que me voy a sensación. morir, me va a dar un infarto, me va a dar algo, mm, Eso es, eso es. Se puede vivir de esa manera, ¿no? Y eso, por supuesto, añade un matiz muy doloroso a la experiencia. Y mm, hay que tratar, ¿no? Dentro de terapia intentamos también reestructurar esas interpretaciones de la sensación del pánico, ¿no? Para que podamos entender que realmente no son tan peligrosas como a priori pudieran parecer, ¿eh? ujú, Eso es un punto muy importante también para a partir de ahí empezar a desenredar, ¿no? La complejísima madeja que eventualmente convierte, ¿no? Este trastorno de pánico. Esa sería la ansiedad fisiológica. ujú, Luego tendríamos una ansiedad cognitiva, en la que la experiencia no es tan evidente y vehemente, de hecho, a veces ni siquiera los demás a nuestro alrededor la pueden reconocer, pero que se percibe o se vive como una rumiación constante por cosas que ya sucedieron. Revisitamos en nuestra imaginación escenas del pasado, ¿no? Viéndolas desde diferentes ángulos, cómo hice las cosas, qué palabras dije, cómo decidí actuar, esto no tendría que haberlo hecho, esto sí que estuvo bien, pero fíjate ahora lo que ha pasado. Y siempre vemos, incluso cuando haya pasado tiempo, cosas malas que no habíamos visto en el momento anterior, pero vamos añadiéndole ahí, haciendo que cada vez sea todo un poquito más ujú. dramático, ¿no? Y luego la preocupación, que sería el otro, ¿no? El otro componente de la ansiedad cognitiva, que es esa tendencia a anticipar catastróficamente muchas veces qué es lo que va a ocurrir. Esto sucede, por ejemplo, en la ansiedad social, ¿no? Donde uno sabe que en 2 semanas va a encontrarse con X personas y ya va imaginándose cómo será la escena. Se imagina a sí misma o a sí mismo entrando en el salón, imaginando todos esos ojitos clavándose en los suyos, a ver qué va a decir, y tiene todas esas y ya genera, ¿no?, una anticipación ansiosa que se vive en el propio cuerpo con Ujú. ansiedad. Y además toda esta ansiedad cognitiva está sustentada sobre lo que llamamos los psicólogos distorsiones cognitivas. Ajá. ¿Ves? Ujú. Que son como interpretaciones poco objetivas de la realidad para las cuales no disponemos de evidencias
que adoptan formas realmente extremas, en las que se utiliza un lenguaje lapidario y que al final lapidario es lenguaje extremo inamovible. Esto siempre es así, nunca es así, todo, nada, ese tipo de lenguajes que hacen que al final toda la experiencia quede condicionada por el modo en que la interpretamos y esto nos resuene a nivel emocional, ¿eh? Esa sería la ansiedad cognitiva. Y luego Ujú. tendríamos la ansiedad motora, que se entendería como una consecuencia quizá también de las otras dos, en el sentido en el que yo escapo o evito aquellas situaciones en las que considero que Ujú. podría vivir una experiencia ansiosa. Esto es particularmente común en el caso de la agorafobia, que es una Claro. complicación muy habitual, desgraciadamente, de los trastornos de pánico y que no es el miedo a lugares abiertos, como se suele pensar, al Ujú. hablar de ágora, ¿no? Sino que es el miedo a encontrarme en situaciones en las cuales experimentar un ataque de pánico podría ser muy vergonzoso o muy aparatoso y además tendría dificultades para escapar de esa situación. Eso es. Claro, esa, por ejemplo, tiene más que ver, más que con un espacio abierto, ¿no? Con a lo mejor la presencia de gente, ¿no? El imaginarme, buah, si me da un ataque de ansiedad y hay gente por la calle o estoy en una fiesta, en un evento con gente, me da ahí qué mal lo voy a pasar, ya es catastrófica la imagen Claro. Y mental. hace, y hace que al final, pues por ejemplo, tenías que irte a un concierto con amigos y decides no ir al concierto porque va a haber mucha gente y si me ocurre algo aquí entre todas las cosas, ¿cómo voy a poder escapar? O no vas al cine porque la cola del cine es algo a lo que también temes. O no vas a un lugar a bailar, a pasarlo bien con la gente, a Ujú, distraerte, a tener un momento de esparcimiento por evitar. Y al final, uno se siente más cómodo evitando porque precisamente no se enfrenta a aquello que teme y eso genera un pequeño alivio inmediato, ¿no? Ese ujú. alivio que surge. Pero a largo plazo vamos perdiendo oportunidades de vivir situaciones agradables y eso puede hacer también que acumulemos pequeñas pérdidas que, entre otras cosas, suman o aumentan la probabilidad de que ocurra una tristeza que ya se une a las dificultades de la ansiedad. Claro, claro, que esto además es súper común en cuanto encontramos una dificultad, encontramos una situación que en general nos provoca ansiedad en ciertos grados, ¿no? Lo intuitivo es escapar o lo intuitivo es evitar esa situación porque ¿para qué voy a ir ahí si me siento incómodo, me siento incómoda? Pero sin darnos cuenta la vamos evitando y sí, a corto plazo nos sentimos más cómodos porque no nos estamos metiendo en ningún barrizal ni nada, pero a la vez, la próxima vez que nos veamos obligados por las circunstancias a entrar en contacto con eso, la ansiedad va a ser peor que nunca, porque nos vamos a ver, jolín, como si estuviésemos en ropa interior, ¿no? Es que no sé cómo lidiar con esto, porque hacía tiempo que no me enfrentaba y ahora es, wow. Claro, al final cuando uno se enfrenta, la ansiedad es lo que decíamos, ¿no? Vamos añadiéndole componentes de nuestra propia cosecha. Es Ujú, un miedo tan subjetivo que es como si un sastre nos hiciera un traje a medida. Es un miedo hecho por nosotros, lo hemos confeccionado nosotros, le hemos añadido nuestros detalles a través de las expectativas, a través de nuestras experiencias pasadas. Y al final convertimos esa potencial situación que evitamos en un monstruo terrible, mucho peor de lo que probablemente esa situación vaya a ser de forma objetiva. Por tanto, muchas veces cuando tomamos la decisión de enfrentarnos a ella, de forma deliberada, a veces incluso por la recomendación de un profesional de la salud mental, y ujú, decidimos hacerlo, ya no solo nos enfrentamos y aprendemos a tolerar las sensaciones que nos provoca, sino que también rompemos la expectativa catastrófica que habíamos ido construyendo de decir, bueno, pues oye, vale, no es la situación preferida de mi vida, pero es una ujú, situación que puedo tolerar. Yo había dicho de mí mismo, no lo puedo hacer, no lo puedo tolerar, esto va a ser dramático, si lo hago voy a morir. En fin, puedo haber imaginado un millón de cosas distintas y ahora de repente que lo hago, no solo descubro que no es tan malo como parecía, como yo había imaginado, sino que además potencio mi autoeficacia. Esto es, mi percepción de que puedo hacer algo concreto para lo cual mucho tiempo pensé que no podía. ujú. Claro, que eso además me está viendo en la cabeza ejemplos de gente en terapia, pues después de haber hecho algún ejercicio de exposición a algo, de decir, buah, es que lo que he estado haciendo estas semanas me parecía completamente imposible hace unos cuantos meses, ¿no? Porque en su cabeza era, claro,
al imaginarse la situación era completamente catastrófica, completamente dramática, apocalíptica incluso, y no les entraba en la cabeza que pudiese llegar un momento en que fuesen capaces de entrar en contacto con eso, poquito a poquito, con cabeza, con amabilidad, etcétera, etcétera, y ver, ok, también muchas veces la gente se centra en el, ok, si sé que me voy a sentir mal, y les cuesta ver ese, pero voy a ser capaz de tolerar la situación o enfrentarme a ella aún sintiendo un poco de incomodidad. La incomodidad no va a ser así de alta, va a ser solamente así. Puedo llegar a ese punto, no va a ser pues una situación súper extrema, si voy a ir poco a poco, tal. Eso es, eso es, eso es. La capacidad también que tenemos todos los seres humanos, de que es que ocurre a veces con frecuencia también, pienso yo, ¿no? De que una persona que tiene al final un problema con la ansiedad, no ansiedad en bruto, que ya hemos visto que la ansiedad es algo natural que todos tenemos, sino un trastorno ansioso. Puede ocurrir muchas veces que yo tengo la sensación de que cuando acuden al psicólogo lo hacen después de muchas experiencias en las que lo intentaron y no Mm, surgió como esperaban. Entonces, puede haber ahí una serie de pequeños, entiéndase, entre comillas, fracasos, porque no son fracasos, cualquier intento ya por sí mismo es valioso, pero mm, puede haber esos roces, esas fricciones con la experiencia de la ansiedad que me hacen consultar a un psicólogo con ya no solo ansiedad, sino también con una serie de problemas respecto a cómo yo me percibo, sobre cómo puedo solucionar el problema. Y cuando encontramos a alguien que nos da, con el que conectamos y que nos da esas claves y vamos profundizando, vamos reentendiéndonos a nosotros mismos. Y ese proceso de reentendernos, de ir desmontando todas esas creencias equívocas sobre quiénes somos, tiene un valor terapéutico fundamental y es el proceso sobre el cual se va construyendo progresivamente esa resolución de la ansiedad. ujú. Claro, claro. Además, me ha encantado como lo has explicado, Joaquín, ese comprender de manera diferente, reencuadrar aquello que nos da miedo y también conocernos a nosotros mismos, porque al final también es un entender que, ok, yo he desarrollado esta relación con ese objeto, con esa situación, por mis experiencias vitales, por mi historia de aprendizaje, por mis habilidades, por mis recursos. La gente también a veces se siente muy culpable por el hecho de sentir ansiedad en determinadas situaciones o sentir miedo en determinadas situaciones. También hay una carga de la industria de la autoayuda con no deberías tener miedo, ¿no? También hay más presión por no sentir cosas desagradables. Y también, pues muchas veces hay una narrativa, ¿no? De culpabilidad, ¿no? Es que mis amigos no se sienten así de mal cuando van a la playa o mis amigos no se sienten así de mal cuando van a conciertos. Y es muy importante esa parte de, hey, que tú has tenido una historia diferente a la de tus amigos, tienes unos recursos diferentes a los de tus amigos, entonces que ellos no tengan miedo igual que tú, ellos también tienen sus miedos, a lo mejor no hablan de ello en voz alta, también tienen los suyos, probablemente no se los cuentas, igual que a ti tampoco te gusta hablar de los tuyos en voz alta, ¿no? Pero ellos también tienen los suyos y, pues bueno, poquito a poquito podemos llegar a un punto en que seas capaz de convivir con ello. También hay Es, veces que la gente que se frustra mucho por seguir teniendo miedo a algo. Por ejemplo, yo qué sé, tienen el típico amigo que le encantan los deportes duros, ¿no? De riesgo, le encanta hacer paracaidismo, escalada y estas cosas. Y dice, pero ¿por qué a mí, por qué yo no puedo ser así? Que esas cosas no me den miedo y tal. Y bueno, a lo mejor no te gustan, pero ¿quién dice que tengas que aprender a hacer esas cosas? A lo mejor puedes ir a probarlas, podemos trabajar y que si tienes curiosidad, probarlas, ¿no? Y hacer un día paracaidismo o escalada o lo que sea poquito a poquito. Pero ¿quién dice que tengas que? eso es. Meterte ahí. Y creo además que esto que comentas ocurre hoy en día a gran escala también con las redes sociales, ¿eh? Esto siempre es un tema que debemos tocar porque las redes sociales desdibujan la realidad de las Mm, personas que allí habitan, ¿no? Porque al final uno, cuando publica una entrada, un tuit, bueno, ahora se llama X, yo me resisto todavía, no sé cómo se también. llaman los tweets en versión X, pero bueno, pues obviamente hace una selección de aquello que considera que los demás pueden saber de sí mismo. Y a menudo son cosas deseables, ¿no? La gente tiene reticencias a revelar los aspectos más sombríos, más oscuros, más débiles, ¿no? De su propia existencia, que los hay, todos tenemos esas cosas, ¿no? Pero las redes sociales son como aquello que antes hacíamos. Yo cuando era más joven, yo a ver, no soy muy mayor, pero cuando era más joven no había redes sociales, Mm, entonces la comparación la hacías con tu entorno más inmediato, ¿vale?
Ahora las comparaciones, que es algo natural, que hacemos todos, las comparaciones, todos en algún grado lo hacemos, ¿vale? Se hacen también a una gran escala, a nivel de las redes sociales. Ostras, es que la gente, míralos, qué vida tan fantástica, qué comidas tan fantásticas hacen fotos, están en un concierto de no sé quién, están viajando por países exóticos. Y yo, mi vida, en cambio, aquí estoy un día más como cualquier otro, se parece mucho al de ayer, el de mañana será parecido a este. ¿Soy alguien desgraciado? Eso es lo que uno puede llegar a preguntarse al compararse con esa dilatación de la felicidad Ujú. artificiosa que uno observa en las redes sociales. Pero realmente la vida de todos los seres humanos discurre también en las costumbres, por tanto, tiene lados luminosos y lados sombríos. Y es importante verlo, reconocerlo como algo natural en nosotros y no perseguir ansiosamente una felicidad, como si fuera ya no un propósito, sino como si fuera una obligación que yo tengo Mm. que imprimir en mí mismo, tengo que ser feliz a toda costa. Y esto en absoluto es así, se consigue el efecto contrario, de hecho. Se consigue el efecto contrario, que nos volvamos más hipervigilantes, que estemos constantemente evaluando cualquier pensamiento, cualquier cosa y estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y claro, si nos preguntamos eso constantemente, siempre vamos a encontrar cosas que sean desagradables, entonces vamos a llegar a la conclusión de que, ok, soy muy infeliz. Ahora que también comentabas lo de las redes sociales, me parece súper interesante porque también hace años, ¿no?, que se habla de esto, de cómo nos está costando adaptarnos a tantas tecnologías que cambian tan rápidamente. Y pues muchos expertos también comentan que parece que en nuestro sistema nervioso los humanos no estamos tampoco preparados para relacionarnos con la gente de esa manera. El ejemplo que has puesto antes es perfecto. Pues yo cuando era niño me enteraba de los cotillos de las cosas, comentaba las impresiones con la gente en la plaza del pueblo, pero ahora me meto un momento en Twitter o en Instagram y hay miles y miles y miles de personas que de repente, si cuelgo algo, pueden decirme lo mal que les caigo, lo imbécil que soy, lo tonto que soy, lo feo que soy, etcétera, etcétera. También al revés, ¿no? Y que eso nos haga hacernos pues ideas bastante poco realistas de cómo son las cosas, ¿no? De repente me da la impresión de que esta idea es mucho más común de lo que en realidad es, ¿no? Parece que todo se exagera mucho más o corre como la pólvora en redes sociales, cuando en realidad, si estamos intercambiando impresiones con las personas cara a cara, pues las cosas suelen ser bastante más moderadas. Mucho más. Las redes sociales son una válvula de escape para, a veces, pues la gente que vierta allí, pues todo el malestar que tienen, o a lo mejor, pues pueden insultarte con una facilidad abrumadora. Y luego en la vida real les conoces a esas personas y en absoluto se asemejan a eso. Es como si en gran parte nos transformaran las redes sociales. Es curioso, es así, pero también es lo que comentas, ¿no? Como seres humanos con una historia filogenética muy larga, ya muy dilatada, ¿no? De la evolución de nuestra especie, no estamos acostumbrados, ni mucho menos, a tener frente a nosotros interacciones sociales con miles o incluso cientos de miles de personas, como hacen las redes sociales. Es un reto evolutivo que nuestra especie pues, ha tenido que enfrentar con demasiada, quizá, inmediatez, pero así es, así es. Tendrá sus consecuencias, se estudia ya mucho sobre esto, cómo afecta a las Mm, redes sociales a nivel emocional. Hay estudios al respecto de que parece haber una relación bidireccional en este caso, de que ajá, parece que quien más usa las redes sociales tiene también más sintomatología depresiva y al revés. Cuanta mayor sintomatología depresiva hay, mayor uso de redes sociales. Y eso está siendo ahora una línea de investigación interesante en cuanto a las nuevas tecnologías y la salud mental, el modo en que las redes sociales influyen en nuestra salud. De hecho, ya algunas grandes empresas han diseñado algoritmos para que se pueda detectar con facilidad aquellas palabras que sugieren que, por ejemplo, una persona está pensando en quitarse la vida sí. y generar a partir de ahí una serie de advertencias, recomendaciones o avisos. Hasta ese punto es importante, ¿no? De que las redes sociales ya monitorizan este tipo de cuestiones también, pues, para poderlas considerar. Además, es súper interesante esto que comentas. No, no que las redes sociales provoquen de por sí, ¿no?, problemas de salud mental, sino que a lo mejor personas que tienen un uso excesivo de las redes sociales tienen más probabilidades de desarrollar determinados problemas, determinadas sintomatologías, y también las personas que ya tienen un problema tienen más tendencia a lo mejor a refugiarse en las redes sociales. Por ejemplo, una persona que esté sufriendo de sintomatología depresiva o de problemas de ansiedad puede utilizar las redes sociales para aislarse durante un rato de la vida como una vía de escape y así
no pensar en lo que sea que le está preocupando, en lo que sea que le está Claro. preocupando. Y que sí que haya correlaciones, ¿no? Un poco entre un comportamiento y otro. Y además, muy Ujú, importante, por supuesto, no demonizar las redes sociales. ujú, No quisiera yo dar esa impresión. Creo que son herramientas muy útiles. Yo, de hecho, ujú, en Twitter hace ya como 9 o 10 años que dedico Twitter, voy a llamarle Twitter, a hacer divulgación científica, y creo que son herramientas fantásticas, solo que, como todo en esta vida, se puede hacer a veces un uso abusivo. Y no debemos olvidar que estos software están diseñados por personas que quieren que inviertas tanto tiempo como sea posible en esas redes sociales, ¿eh? ujú, Por tanto, van a generar una serie de mecanismos, que si mecanismos de refuerzo social con los likes, que si mecanismos de usabilidad para que resulten sencillas de manejar, que van a aumentar la probabilidad de que cada día vayas invirtiendo más tiempo. Así que siempre hay que ser conscientes, ¿no?, de cómo un uso abusivo nos puede perjudicar, y si percibimos que efectivamente nuestro uso está siendo desajustado, pues tratar de hacer pequeños cambios en nuestra vida, sobre todo que no sustituyan las formas tradicionales de comunicación con nuestro entorno cercano. Eso es lo ujú. importante. Que es paradójico, ¿no? Cómo las redes sociales nos conectan con millones de personas desconocidas, pero en sus casos de uso extremo nos pueden desconectar de las que están más cerca, ¿eh? Es paradójica esa realidad y tenemos que ser conscientes. Totalmente. Además, sobre esto que comentas del contacto social mediante redes sociales, sí que parece ser que es, jolín, pues chatear con alguien por una red social o por WhatsApp o lo que sea, es agradable, por supuesto, porque si estamos chateando con amigos, pero no es tan satisfactorio como charlar con esa persona cara a cara. Entonces, sobre todo, ya van saliendo más investigaciones que van en la dirección de que las redes sociales en sí no son malas, te pueden dar problemas si crees que con ellas puedes sustituir las interacciones sociales más tradicionales, porque entonces ya estás perdiendo reforzadores. Si tú, por ejemplo, te vas conformando con chatear con tus amigos por el chat de Instagram o lo que sea, y con eso ya te va dando pereza de quedar con ellos para tomar un café, ahí ya hay más probabilidades de que tu vida te vaya pareciendo más gris porque estás perdiendo reforzadores súper importantes en tu día a Eso, día por el hecho de querer sustituir, porque la red social no puede sustituir eso. Nos da ventajas, obviamente, pues gracias a las redes sociales podemos conectar con profesionales, ¿no?, que nos caen bien, etcétera, etcétera. Podemos aprender cosas chulísimas, gente que tenga relaciones a distancia, que viva en otro país y que sus amigos están por allá. Las redes sociales son maravillosas, pero es verdad que no debemos aspirar a que sustituyan completamente ciertas cosas del día a día. eso es completamente de acuerdo contigo. Estabas hablando y estaba imaginando, recordando una escena que me ocurrió hace poquito, y creo que todos habremos vivido escenas parecidas, ¿no? De un grupo de personas sentadas en un banco de la calle, todas allí alineadas y hablando por el teléfono móvil entre ellas, porque una dijo: "Mira, mira lo que acabo de enviar, al grupo", y estaban allí en el mismo lugar, ¿no? Quiero decir, al final parece que se haya convertido en una herramienta que vehicula la conversación incluso entre las Ujú, personas que tenemos más cerquita. Y no hay que olvidar que el apoyo social es, digamos, un factor de protección tremendo, ¿vale?, entre la experiencia de estrés que podamos vivir en nuestras vidas y el desarrollo de algún problema de salud mental, ¿eh? Entonces, tener a personas cerca que nos puedan brindar apoyo, sobre todo emocional, que nos escuchen de manera genuina, esa escucha activa, ¿no?, tan socorrida ujú, de la que se suele hablar, ¿no?, que es la capacidad de oír a la otra persona realmente, sin juzgarla, valorando su experiencia como merece. Eso, como tal, tiene un efecto positivo tremendo. Y tener a nuestro alrededor gente dispuesta a invertir parte de su tiempo escuchándonos, y nosotros también hacer lo propio con esas personas, es un auténtico tesoro que no se nos debe olvidar. Está ahí, lo hemos tenido toda la vida. No debemos olvidarlo, que una cosa no sustituye a la otra, que sea un ujú, complemento si queremos, que nos pueda dar cosas nuevas y provechosas, pero recordar que quienes están ahí nos brindarán siempre esa ayuda que favorecerá nuestra salud mental. Y no es tanto tener muchos amigos, tener mm, muchas personas, sino poder aprovechar esos recursos atreviéndonos a pedir ayuda en caso de necesidad, asumiendo o reconociendo que tenemos un problema en nuestras vidas y que no pasa nada por tener un problema, que no soy peor persona por no ser absolutamente feliz, que como todo ser humano atravesaré por páramos a lo largo de mi camino, ¿no?, en esta vida, y que valdrá la pena poder coger la mano de alguien y que me acompañe durante un tiempo. Esa capacidad de reconocer la propia humanidad en nosotros es el término que
hemos llamado, o que ahora se está estudiando mucho en psicología, de autocompasión. Este mes, ¿no? A veces es curioso, hablas de autocompasión y la gente te dice: "Eso es compadecerte de ti mismo, eso es tenerte pena de Ah, ti mismo". En absoluto. La autocompasión es la capacidad de reconocernos como seres humanos falibles y que podemos cometer un error, que podemos no ser absolutamente felices y no ocurre nada por ello. Es ser, al final, amables con nosotros mismos. Que somos muy amables con todo el mundo, y a mm. veces no lo somos tanto con nosotros, ¿eh? Llega el momento de, bueno, pues, he cometido un error, pues soy un desgraciado, esto no tendría que haberlo hecho, y en cambio, si lo comete otro, soy capaz de amparar sus emociones y de decirle, bueno, a ver, le puede ocurrir a todo el mundo. Es curioso, hay que ser conscientes de lo autopunitivos que somos muchas veces, de cómo nos torturamos a nosotros mismos por mínimas desviaciones respecto a lo que consideraríamos correcto o deseable. Eso es la autocompasión, ese autocuidado que vela por comprendernos a nosotros mismos como seres humanos con sus luces y sombras. Pues sí, es que eso es importantísimo, tanto a la hora de hablar de ansiedad, de depresión, de cualquier otro problema psicológico. Y mientras comentabas esto, Joaquín, me está viniendo a la cabeza tantas veces en terapia que una de las cosas que ha hecho la persona que más le han ayudado ha sido hablar con su familia de lo que le estaba pasando, ¿no? Casos de problemas, conductas adictivas, casos de ansiedad, de diferentes variantes de ansiedad, el momento que yo les sugería, ¿y has pensado en hablar de esto también con tus padres, ¿no? O con un amigo, tal, yo qué sé, la próxima vez que vayas a un concierto, comentarle, es que me agobio en estos sitios, simplemente quiero que lo sepas, porque así eso me ayuda a ir a través. Es decir, que por el hecho de estar esforzándose muchísimo en que no se les notase nada, en que nadie notase ningún síntoma de ansiedad, realmente se estaban añadiendo un montón de tensión más y estaban contribuyendo a que el problema empeorase, pero desde el momento en que se permitían hacer uso de su red de apoyo, mostrarse vulnerables, un poco más de autocompasión, decir, pues mira, hay tal situación que a mí me está dando ansiedad, me estoy agobiando, necesito ir un poco más despacio, o mira, me ayudaría mucho si me acompañases, tal y cual, es que pegan, pegan una mejoría brutal, pegan una mejoría Tremendo, brutal. tremendo. Es que ya es, siempre lo digo, o al menos así lo pienso. Lo peor de la ansiedad es lo que hacemos con ella. Ah, Me refiero a que si yo tengo ansiedad y evito situaciones o escapo de las situaciones, voy agravándola con el tiempo. Si yo ujú, tengo ansiedad y decido simular que no la tengo, ah, comportarme con los demás como si no ocurriera nada en mí, porque es vergonzoso mostrarla como tal, porque es inapropiado, porque aprendí de la sociedad muchas veces que la felicidad es lo único válido y todo lo demás es inapropiado. ujú, Cuando yo me sobreesfuerzo por ocultarla o hacer ese tipo de cosas, al final ya al propio sufrimiento que ese trastorno de ansiedad genera, se añade también una impostura respecto a nosotros mismos. Y de hecho, hay muchos estudios sobre algo muy curioso que se hace en profesionales como, por ejemplo, los azafatos y azafatas de vuelo y ajá, los cajeros y cajeras de supermercados. ujú, Y es que tienen algo en común, ambos trabajos, junto a otros que también. Y es la necesidad de que, aunque tú tengas un día horroroso, tengas que simular estar fantásticamente bien. Siempre podemos imaginarnos a los azafatos, ¿no? Y a las azafatas con esa sonrisa impecable. Las personas que trabajan en la caja de los supermercados también se les valora por su amabilidad y por su capacidad para despedirse con una sonrisa. Y tú puedes tener un día horroroso. Y se sabe que esos trabajos en los que tienes que ponerte una máscara rígida y enseñarle al mundo algo totalmente opuesto a veces a lo que estás sintiendo son muy estresantes, muy estresantes. Y es precisamente por eso, ¿no? Por la incongruencia que habría entre dos dimensiones fundamentales de nosotros, que es el sentimiento y la conducta que lo debe acompañar. mm, Todo sentimiento viene acompañado de una determinada conducta. Si nos sentimos tristes, nuestra cara adopta una gesticulación muy particular, puede surgir el ujú, llanto. Si estamos felices, lo mismo, si nos sorprendemos, lo mismo. Hay una lógica entre esa experiencia interna y cómo se muestra a los demás. Cuando nosotros forzosamente la alteramos, supone una experiencia de estrés que se añade a la que ya teníamos. Así que en el momento en que encontramos, como decías Luis Miguel, esa oportunidad de alguien en quien confiamos verdaderamente, a veces es un buen amigo, a veces es un familiar cercano, a veces es el propio terapeuta, también. ujú.
que es capaz de amparar nuestras emociones y podemos relatar lo que sentimos, ahí ocurre algo. Ahí ocurre que si hay un clic y todo cuanto viene después mejora. Es un paso que parece sencillo. Mucha gente cuando se lo planteará, Luis Miguel dice, bueno, pues contarlo lo puedo contar. Pero de repente descubre que la gente no se escandaliza porque tenga uno ansiedad. Que no te Mm. madre mía, de verdad, tienes ansiedad, qué horror. Pues muchas personas incluso pueden decirte, uf, yo también he vivido cosas parecidas. Yo también en el pasado me he sentido así. Y puede surgir una oportunidad para construir algo juntos. No lo olvidemos. Esto parece muy sencillo, pero la gente de alrededor, el apoyo del cual disponemos es la clave o una de las grandes claves de la salud mental. Totalmente, totalmente, ¿no? Tendemos mucho a asumir que sabemos qué es lo que piensan las otras personas o cómo van a reaccionar, y muchas veces la gente se sorprende, ¿no? Pues mira, sí, decidí probar, ¿no? A ver, a confiar en esta persona y contarle esto y reaccionó mucho mejor de lo que yo me imaginaba en mi cabeza, ¿no? Porque es que somos expertos en imaginarnos que podemos leer la mente de la gente, ¿no? Y de, "Buah, va a pensar esto de mí o va a reaccionar de esta manera". Claro, de hecho hay una distorsión cognitiva de aquella que hablábamos antes al tomar los temas de Mm. ansiedad cognitiva que se llama la lectura del pensamiento. Ah. Y es esa de, uy, yo no hace falta ni que le diga nada porque ya sé lo que está pensando. Y a veces, me voy a contaros una experiencia muy graciosa que me ocurrió una vez. Y además relato en el libro también. Y es que tengo dos amigos que se fueron de viaje, de pareja, se acababan de casar. No era el viaje de la luna de miel, pero que quisieron hacer un viaje después, ¿vale? Y al final estaban hablando entre ellos y decidieron irse a un país, ¿vale? Y bueno, cuando vuelven, ¿qué tal? Estaban los dos allí en el comedor. Muy bien, ha sido una experiencia fantástica, no sé qué. Total, a mí me encanta cocinar y me metí con mi compañero en la cocina y estuve cocinando yo, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo fue? Va, cuéntame. Y me dice, mira, yo fui porque ella quería, la verdad. Yo, si hubiera sido por mí, madre mía, ni de broma me voy a ese país. Yo hubiera preferido irme aquí o irme allá. Yo, ostras, bueno, me quedé con eso, ¿no? En la conversación. Y mi pareja habló con la amiga. Oye, ¿cómo fue? Y le dice, mira, he ido porque él quería. Una serie, porque él no quería, porque de verdad, yo hubiera preferido irme a otro sitio distinto. Fíjate cómo son las cosas. Ambos estuvieron en un sitio pensando que era lo que el otro quería y ninguno quería estar allí, porque no pudieron ni siquiera comunicarse. Y esto es una anécdota real que nos ocurrió. Luego, por supuesto, decidimos contárselo. Mira la pasada vez que se reían. Y creo que desde entonces las decisiones que han tomado respecto a viajes han sido previamente conversadas como mínimo. Más De decir, consensuadas, ¿no? a los dos. Sí. Ahora es curioso pensar, ¿quién lo mencionó primero? Que a lo mejor lo mencionó pensando, "Buah, que a la otra persona le iba a hacer ilusión ir a ese país", pero ellos pensando por dentro, "Buah, mira, lo digo porque seguro que le sorprende o le gusta, pero a mí tampoco me hace mucha gracia, pero bueno, así le saco una sonrisa tal", y luego que estaban los dos jugando, ambas personas jugando al mismo juego, de, bueno, si le hace ilusión, tal, va, Esto venga. ocurre más de lo que creemos en otros ejemplos de nuestra vida, más cotidianos, que un viaje, que es algo puntual, que ocurre cada X tiempo. Bueno, puntual para la mayoría. Ojalá fuera menos y pudiéramos viajar más, pero ocurre también en las pequeñas cosas. No hago esto porque creo que no le va a gustar, no digo esto porque creo que no sé qué. Y al final estamos haciendo cosas vertiendo la expectativa de lo que creemos que al otro le va a parecer bien o mal. Y hay que conversar. Y a veces descubrimos cosas de la otra persona, aristas desconocidas, que enriquecen la relación y hacen que sea más genuina. Importante siempre. Yo siempre defenderé esa comunicación. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Por supuesto que es que tendemos tanto a dar por sentado que la otra persona va a ser mucho menos comprensiva, ¿no? Pero como lo que comentabas antes, ¿no? Nosotros solemos ser muy comprensivos con el resto de la gente, pero muy poco comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Y a veces también damos por sentado que la otra persona tampoco nos va a entender y, vamos, que tenemos a pensar que estamos solos en el universo completamente, que somos los únicos que van a poder entendernos a nosotros mismos y que no podemos confiar en el resto para nada. Y jolín, Eso es es. que al final, si intentamos hablar de las cosas de manera respetuosa, despacio, mostrando empatía, etcétera, la gran mayoría de la gente es súper razonable, súper empática. En la gran mayoría de los casos, la conversación va a llegar a buen puerto. Va a llegar Sí, a un buen sobre todo puerto. si es una persona con la que hemos construido un vínculo de confianza. Ujú. Ahí podemos descubrir cosas que a lo mejor no creíamos y que la otra persona nos está brindando una ayuda muy grande. Esto que comentabas es interesante porque aquello de, no, mi experiencia es inefable, nadie ha vivido algo como yo he vivido, Mm. ocurre mucho en los adolescentes.
En personas adolescentes atraviesan por ese tipo de percepciones respecto a sus problemas. Los sienten imposibles de traducir en palabras, como que nadie ha pasado lo mismo que yo he pasado en el pasado o estoy viviendo ahora, y hace que muchas veces no se comuniquen con la familia que tienen cerca. Se van desplazando por eso, ¿no? Porque sienten que no se pueden comprender, que son personas que viven cosas que nadie más vivió antes que ellos. Y en absoluto es así. A veces cuando se abren también los adolescentes, ¿no? Que suelen tener también muchos prejuicios asociados a la edad. Los adolescentes también son muy Sí, razonables, ¿eh? Yo he sí, conocido sí. adolescentes con una capacidad de razonamiento muy, 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 muy bueno y fantástica, ¿eh? Pero cuando se abren a contarle las cosas a las personas a las que quieren, su familia o sus buenos amigos, también descubren que muchos de esos problemas de ansiedad que empiezan en este periodo de la vida, muchos empiezan aquí, precisamente, ¿vale? Se pueden suavizar. Así que si nos escuchan adolescentes, Mm. recordad que no pasa nada por contarle a vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga o a vuestros familiares que algo os preocupa o que algo os hace sentir mal. Vais a descubrir que están dispuestos a ayudaros en la mayoría de veces y eso va a aliviar el sufrimiento que podáis tener en este momento, ¿eh? Ujú. Claro, sobre todo si se lo cuentan a los padres que no quieren encarcelaros ni nada, al contrario, quieren que estéis lo mejor posible, quieren que estéis lo mejor posible, no tienen segundas intenciones ni nada, que por supuesto que hay roces, ¿no? Con la familia de vez en cuando y temas en los que no os entendéis, pero sí, para cosas serias van a hacer todo lo que puedan para ayudaros, siempre van a hacer todo lo que puedan. Y eso es Ah, importante, lo que decíamos, de que la ansiedad es muchas veces el momento de la vida, la ansiedad, perdón, la adolescencia es muchas veces el momento de la vida en el que empiezan a fraguar los problemas de ansiedad, ¿eh? ujú. Sobre todo la ansiedad social y la ansiedad generalizada, ¿eh? Totalmente. ¿Podrías comentar, ahora que mencionas la ansiedad generalizada, ¿no? ¿Podrías comentar rápidamente qué la hace especial, ¿no? Porque también es uno de los términos que más se escuchan por ahí. Y de hecho, hoy en día es un término muy popular. Hace Mm. apenas unos cuantos años era como un cajón desastre donde se Ah, metían todas las ansiedades que no cabían en otro lugar. Si no era ansiedad social, si no era trastorno de pánico, si no era ansiedad de separación, iban todas a la caja de la ansiedad generalizada, mm. que era como una cosa muy difusa y nadie sabía Un muy poco bien de qué. todo hay ahí. Bueno, ahí entraba en general, pues bueno, una ansiedad general, ¿eh? Hoy en Mm, día tiene, digamos, su propio corpus. Es ujú, algo que ya identificamos y que sabemos reconocer y cuya prevalencia hemos visto, pues, muy importante en la población. La ansiedad ujú, generalizada es una tendencia a preocuparse de manera excesiva por situaciones muy cotidianas del día a día. No, por supuesto, cuando ocurre una situación muy importante que requiere, ¿no?, de este tipo de abordajes. Preocuparse es bueno en el fondo, porque hace que nos ocupemos de las cosas antes de que sucedan con la previsión suficiente para que cuando lleguen, pues puedan discurrir de manera adecuada. Pero cuando la preocupación se vuelve algo rígido, anticipa constantemente cosas que probablemente nunca vayan a suceder, está presente en nuestra vida constantemente, es un estrés mantenido en el tiempo. Hay que tener en ujú, cuenta que al cerebro le cuesta mucho distinguir qué cosas está anticipando y qué cosas está viviendo en este preciso instante. ujú, Por lo que si estamos todo el tiempo preocupándonos, nuestro organismo y aquello que los psicólogos llamamos eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal, que es aquel que responde ante el estrés, ¿vale? mm, Hace que nuestro cuerpo se llene de cortisol, una hormona que segrega la glándula suprarrenal. Una hormona apropiada, una hormona correcta para determinadas circunstancias, moviliza nuestros recursos, pero que cuando se mantiene durante mucho tiempo o es excesiva, puede ocurrir que dañe determinados tejidos, especialmente, mm, por ejemplo, las neuronas del hipocampo. Es una sí. estructura cerebral que nos hace o nos permite almacenar información. Las personas que viven constantemente preocupadas pueden tener problemas para atender, problemas para aprender, y eso se suma a sus dificultades ya de tipo emocional. La ansiedad Ujú, generalizada es un problema importante, hay que reconocerlo como tal. A veces empieza tan pronto que lo vivimos como una parte más de nuestra personalidad, pero podemos vivir de forma distinta, con la ayuda ujú, necesaria de un buen profesional o de las personas que nos quieren y que nos puedan amparar, siempre lo diré que también son muy importantes, podemos vivir de otra forma diferente, no siempre tan preocupados. Y cuando lo descubrimos, ay, pues yo no era así realmente, yo no soy preocupado, estaba preocupado. Son dos cosas distintas. Y cuando eso sucede, es otro de esos resortes terapéuticos que hacen que podamos vivir de una manera distinta. También en esos casos concretos no quisiera dejar de pasar la oportunidad de hablar de algo que también hoy en día se usa mucho, que son los fármacos, ¿vale? No quisiera dejar ujú. pasar la oportunidad.
¿Por qué se Ujú, usan tanto? Pues porque desgraciadamente hay muy pocos psicólogos en el Sistema Nacional de Salud y la mayor parte de veces que las personas tienen ansiedad acuden a su médico de cabecera, que tiene un promedio de 4 minutos para atender a cada persona. No puede dedicar el tiempo que requiere y con toda la buena intención acaban dándose fármacos, ¿no?, para abordar los problemas ansiosos. Y hay que ver que los fármacos funcionan. Si uno ujú, toma una benzodiazepina, esta incide sobre el receptor, bueno, de GABA, un neurotransmisor inhibitorio de nuestro sistema nervioso, y en pocos minutos uno se va a sentir mejor. Es así. ujú, Pero cuidado, es una medida provisional que no puede mantenerse en el tiempo, mucho más allá de lo razonable. Es necesario, y sé que ojalá hubiera más recursos, es necesario poder articular una intervención más, digamos, orientada a nivel psicoterapéutico, ¿vale? Y lo mismo ocurriría en la ansiedad, no solo se dan benzodiazepinas, como por ejemplo se dan el trastorno de pánico habitualmente, también se dan antidepresivos, y esto lo sabe ujú, toda la gente. Uy, ¿cómo antidepresivos si yo no tengo depresión, si lo que yo tengo es ansiedad? ujú, Pero aquellos trastornos ansiosos que tienen un componente más cognitivo, de que veníamos hablando, como puede ser la ansiedad social o la propia ansiedad generalizada, suelen darse antidepresivos para ellos, ujú, habitualmente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También funcionan porque actúan, no sabemos muy bien los mecanismos por los que esto sucede, ujú, porque mm. aquí estarían hipótesis de la serotonina, que no queda claro y hay mucha controversia dentro Hay mucha controversia ahí. los psicólogos y esto genera muchos debates, pero la literatura científica nos dice que el antidepresivo es mejor que el placebo. Y es porque Ujú, hay algún mecanismo subyacente desconocido. Y se utiliza también en estos casos, se utiliza. Pero nunca, por favor, debemos dejar pasar el hecho de que la psicoterapia es la que nos va a brindar las herramientas para que cuando en el futuro el fármaco ya no esté, porque está solo provisionalmente, y vuelva a ujú, enfrentarme a una situación crítica, yo pueda desplegar aquellas conductas, aquellas formas de afrontar los hechos que vayan a maximizar mi bienestar y pueden hacer que yo me adapte bien a esa situación. Ojalá fueran las cosas diferentes. No veo una mm. perspectiva tan biomédica de la salud mental. Tuviéramos más especialistas de la psicología que pudieran recibir la enorme demanda de salud mental que tiene nuestra población, que es muy grande y necesitamos más gente ahí dispuesta a ayudar, que es su voluntad, los profesionales de la salud mental. Pues me alegra muchísimo que hayas comentado esto, Joaquín, porque es uno de los problemas, probablemente el más importante en esos momentos, que tiene que ver con problemas a nivel sistémico, tiene que ver con la falta de recursos en la sanidad, tiene que ver con las malas condiciones de médicos y sanitarios que no tienen el tiempo suficiente para atender a sus pacientes y darles la atención y el tiempo para evaluar correctamente. Y por supuesto, si alguien está tomando ansiolíticos o antidepresivos, que no se avergüence de ello, porque en muchos casos ayudan, son una herramienta más. Y muchas veces, si una persona tiene unos síntomas de ansiedad o depresión intensísimos, es incluso súper difícil trabajar con esa persona en terapia, porque es que no va a tener ganas ni de salir de casa para ir a las sesiones. Entonces, si el caso es grave y se hace una buena evaluación y se llega a la conclusión de, vale, pues le puede ayudar, esos psicofármacos van a ser un apoyo imprescindible para que eso, para que puedan ayudar a apoyar a la persona mientras ella está yendo a psicoterapia, está aprendiendo a manejarse con sus pensamientos de manera diferente, a cambiar su estilo de vida, algunas cositas de sus hábitos, sus patrones de conducta, etcétera, etcétera, pero son una ayuda. Y por supuesto, esto también tiene que ver con el sistema, también tiene que ver con política, también tiene que ver con los presupuestos del Estado en la sanidad y bueno, es un problema complejísimo. Complejísimo, complejísimo, pero es lo que dices exactamente. De hecho, la literatura científica dice que el abordaje mixto, ¿no?, que tiene Sí. tanto farmacológico como, como psicoterapéutico, parece ser el más eficaz y precisamente porque en algunos casos donde la sintomatología es tan intensa que es complicado, ¿no?, trabajar desde un punto de vista psicoterapéutico, el fármaco puede propiciar o facilitar las cosas. Puede servir como un lubricante del proceso psicoterapéutico y eso Ujú, es interesante y hay que tenerlo en cuenta. Por favor, no hay que avergonzarse de estar recibiendo un fármaco, ¿eh? ujú, En absoluto. En absoluto no hay que avergonzarse por nada que tenga que ver con la salud mental. Nadie se avergüenza por haberse torcido un pie o por tener una enfermedad de su hígado, o de los intestinos o de los pulmones. Nadie. Pues lo mismo puede ocurrir cuando nuestra salud mental, por las circunstancias que vivimos a veces,
pues se resiente un poco y necesitamos ayuda, no pasa absolutamente nada. Y volviendo a lo del Sistema Nacional de Salud también, hay que tener en Ujú. cuenta que muchas personas con ansiedad consultan con mucha frecuencia a su médico de cabecera, con mucha Ajá. frecuencia. Se convierten a veces en personas hiperfrecuentadoras de esos sistemas de salud. Ujú. Si nuestros políticos lo pensaran por un momento, ¿cómo podría beneficiar abordar eso? También verían quizá a veces lo que más moviliza estas cuestiones, que sería un beneficio económico para el sistema. Ajá. A ese punto, ya que a lo mejor no se aborda desde otro punto de vista, al menos incluso desde el económico, tendría consecuencias positivas. Sea como fuere, necesitamos muchos más psicólogos y psicólogas en el Sistema Nacional de Salud y ojalá con el tiempo se nos escuche y eso acabe sucediendo, ¿eh? Ojalá, esa es mi esperanza. También he pensado lo interesante que sería muchas veces que desde los primeros años de la escolaridad hubiera una especie de asignatura de autocuidado. Me encantaría que Mm. hubiera algo así. Una asignatura que, en función de la edad de los niños y niñas que van atravesando el sistema educativo, fuera sensible a los grandes retos que se van a enfrentar, a los retos de, bueno, los primeros consumos de sustancias de compañeros que les ofrecerán, los primeros contactos sexuales, las primeras situaciones complejas que van a tener que vivir y se pudiera hablar de ellas de una forma abierta, para que comprendieran, para que supieran entender su ansiedad, su tristeza, sus emociones naturales que surgen y que pudiera haber una mayor, al final, un mayor bagaje de herramientas emocionales en las personas que partiera de un conocimiento desde los primeros años. Eso Mm. para mí sería algo fundamental y serviría para prevenir problemas de salud mental. Porque al final hay que trabajar en prevención. No podemos solo trabajar cuando la persona ya se ha desmoronado por completo. Y eso sería Ujú. una estrategia muy interesante y ojalá, mi sueño sería que algún día existiera algo así. Pues sí, ojalá los políticos se den cuenta de que iniciativas así es que ahorran presupuesto en sanidad, ahorran presupuesto en sanidad a largo plazo. O sea que por lo menos para lo que les interesa, pues sí, eso también Exacto. aportaría. Si no miramos otras cosas, al menos miremos por el parte del dinero. Iría también por ahí. Ay, bueno, pues me parece un tema fantástico para cerrar la charla, Joaquín. ¿Hay algo más que te gustaría añadir, puntualizar antes de cerrar? Bueno, pues la verdad, simplemente decir que he disfrutado mucho de la conversación. Ha sido un placer Mm. poder conocerte, Luis Miguel. Nos vemos en redes sociales desde hace mucho tiempo. Es un placer poderte leer, las muchas aportaciones que haces. Creo que son muy valiosas. De verdad, es fantástico el trabajo que haces en redes. Y ha sido un orgullo, ¿no? Poder estar aquí hoy contigo, también con la gente que te sigue. Y, en fin, pues para cualquier cosa más en el futuro, pues estoy aquí, por supuesto, para seguir conversando contigo así, ¿no? De forma distendida, de forma agradable, sobre asuntos que nos interesan tanto. Genial, pues el placer ha sido totalmente mutuo, Joaquín, muchas gracias. Gente, os dejaré abajo en la descripción del vídeo el enlace al Twitter, a la cuenta de Twitter de Joaquín y también a su libro Volver a ser tú, ¿vale? En Amazon. Y bueno, muchas gracias por haber visto esta charla. Hasta aquí, esperemos que os haya aportado mucho. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Un Chao, saludo, chao. gracias.